tanques de pensamiento como la OSD, que es un tanque de pensamiento neoliberal basado en Francia, ¿no es cierto?, que reúne a estos organismos, a los países considerados desarrollados. La OSD hizo un pronóstico sobre cómo va a ser la economía mundial en el año 2030. 2030 en términos históricos es un corto plazo, no lo es para nuestras biografías, ¿verdad?, pero sí lo es para la historia económica y social. Y en el 2030, según esta proyección hecha por la OSD, China más la India van a representar el 39% de la economía mundial. O sea, un cambio brutal, siendo que esos dos países hace apenas 10 o 15 años representaban en conjunto no más del 10%, probablemente menos, de la economía mundial. Van a ser el 39% apenas en 15 años más, el 2030. Y entonces esto evidentemente tiene implicaciones de todo orden. Entonces, primero, decadencia de Estados Unidos. Segundo, emergencia de China, una emergencia económica, pero que empieza a ser política también, porque si no hay emergencia económica, si al mismo tiempo no aparece también una expresión política. En tercer lugar, el retorno de Rusia, que había sido dada por muerta cuando implosionó la Unión Soviética. Hay escritos muy interesantes de algunos analistas norteamericanos que, bueno, decían ya desapareció la Unión Soviética, desaparece Rusia como un actor internacional, olvidando un detalle que no es un detalle, ¿no es cierto?, que Rusia es el segundo arsenal nuclear del planeta y es el país territorialmente más extenso del mundo, dueño de enormes riquezas, entre otras riquezas energéticas, llámese gas, llámese petróleo y por supuesto riquezas de agua, acuíferos, ¿no es cierto? El territorio de Rusia es mayor que todo el territorio de Sudamérica. Son 18 millones y algo de kilómetros cuadrados contra un poquito más, apenas poco más de 18 millones que tiene Sudamérica. Es más grande, territorialmente hablando, que Sudamérica, en su conjunto. Y la habían dado por muerta a Rusia. Y Rusia volvió con muchísima fuerza. Amparada en su poderío económico potencial, dado los recursos energéticos que tiene y dado los recursos militares que tiene. Entonces, tenemos Rusia, tenemos China, tenemos Estados Unidos en un proceso de regresión, tenemos la organización de nuevos centros de poder transnacionales, por ejemplo los BRICS, la organización, este acuerdo entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como un nuevo polo de poder muy importante. Tenemos la UNASUR y la CELAC como configuraciones también de poderes regionales, emergentes, sin una fuerza decisiva, pero claramente con una capacidad de establecer un freno a las políticas que Estados Unidos había implementado en esta parte del mundo. Y la respuesta ante todo eso, ¿verdad?, de Estados Unidos ha sido una respuesta que ha venido a tensar la situación internacional, porque la respuesta ha sido eminentemente militar. ¿Cuál fue? Aumentar y aumentar cada vez más el presupuesto militar de Estados Unidos, que en este momento, las últimas estimaciones que hace un instituto sueco, el SIPRI, Instituto Sueco de Estudios Internacionales, el SIPRI estima que para el último año que hay datos fidedignos ya confirmados, 2012, el presupuesto militar de Estados Unidos equivale al del resto de los países del planeta. O sea, prácticamente ha llegado a ser el 50% del gasto militar mundial. Situación esta inédita que nunca antes se había expresado en el sistema internacional, en donde había una relativa, no digo una paridad, pero una relativa paridad entre los países, sobre todo porque estaba la Unión Soviética, que tenía un gran presupuesto militar, Estados Unidos por lo tanto tenía menos gravitación. Bueno, sin embargo hoy hay una proporción fenomenal y cuando un país avanza tanto en el terreno de la militarización, del gran gasto militar, hay una tendencia muy fuerte a que los problemas políticos se resuelvan por la vía militar. Madeleine Albright, que fue la secretaria de Estado de Bill Clinton, lo dijo con todas las letras. Dijo, nuestra misión ahora en el Departamento de Estado es
llevar adelante las políticas diplomáticas que sean previamente definidas por el Pentágono. O sea, el Pentágono define las políticas, define qué es lo que hay que hacer, y luego la diplomacia norteamericana va y vende esa solución o esa política. Eso es lo que dijo ella, ¿verdad? Bien, si uno apuesta todo a la carta militar, evidentemente que la capacidad o la posibilidad de que surjan conflictos militares se hace cada vez más grande, y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque la política ha sido marginada, dejada de lado y confiado a ella un papel absolutamente marginal, que es el de acompañar una decisión militar. Bueno, en este terreno el gasto militar de los Estados Unidos es tan abrumador que el segundo país que le sigue en gasto militar, que es China, tiene apenas la quinta parte o menos, no menos, casi la octava parte de lo que es el gasto militar de los Estados Unidos. Hay una desproporción fenomenal. Ustedes por ahí van a ver que cuando se manejan algunas cifras del gasto militar norteamericano, a veces se dice que es un gasto que está en el orden de los 750.000, 800.000 millones de dólares. Un poco para ubicarnos, es como 2 veces el Producto Bruto de la Argentina, dedicado al gasto militar, que no es un Producto Bruto chico. Bueno, pero cuando se analizan esas cifras, como algunos expertos americanos lo han señalado, no se incluyen gastos que están relacionados con el gasto militar. Por ejemplo, el gasto en lo que se llama la Administración Nacional de Veteranos, le llaman la VET en Estados Unidos, que es un servicio nacional de salud para las víctimas, los heridos, los lesionados de la guerra, los mutilados de las guerras en el exterior, así se le llama en Estados Unidos, las guerras, foreign wars, las guerras en el exterior. Y ese presupuesto estaba en el orden de los 120.000 millones de dólares, solamente ese presupuesto, que hay que sumar al presupuesto militar, el gasto militar. Es decir, gasto militar no son solo armas, ¿no es cierto? Es también el gasto en que se incurre para curar a aquellos que fueron heridos en combate o en operaciones militares. Y además hay que sumar una serie de partidas que están formadas por lo que se llaman asesores, ¿verdad? Ustedes van a ver a menudo, cuando leen alguna noticia sobre el tema del enfrentamiento militar, etcétera, van a ver que van a aparecer cuestiones que dice, bueno, tales asesores militares. Asesores es el nombre amable con que el Pentágono designa a los mercenarios. ¿Por qué? Porque el ejército norteamericano ha ido progresivamente transformándose en un ejército de mercenarios, por varias razones. Primero, porque no hay el mismo problema con los mercenarios, sobre todo si son extranjeros, que podrían surgir cuando hay un mercenario que llega a casa muerto y es norteamericano. Ese tiene un impacto político muy fuerte. En cambio, la muerte de un mercenario hondureño, serbio, argentino o chileno o lo que sea, no es un problema para los Estados Unidos, ¿verdad? Políticamente. Pero segundo, hay un tema más importante, que es que los mercenarios tienen que ver con esta operación de tercerización de la guerra. O sea, es un ejército que progresivamente ha ido confiando para operaciones militares específicas a algunos grupos privados. Entre ellos hay una empresa muy famosa, se llama la Blackwater, y que cambió de nombre porque hubo todo un escándalo, además tenía muy mala prensa, y Blackwater ahora se llama Academy, Academia. Cambiaron el nombre. Academy lo que hace es ofrecer, suministrar fuerzas armadas para operaciones muy especiales, de alto riesgo. Son gente muy preparada, cuentan con armamento de última generación, y además con los mercenarios Estados Unidos se desentiende del problema que pueda surgir ante la Corte Penal Internacional, que además Estados Unidos no reconoce, ¿verdad? Porque ustedes algunos recordarán lo que pasó en aquella aldea vietnamita donde la Fuerza Armada de Estados Unidos, creo que se llamaba My Lai, la aldea, cometieron una serie de crímenes de lesa humanidad, mataron a mansalva, niños, mujeres, etc. Y después muchos de los responsables terminaron en la cárcel, tuvieron que ser juzgados, ¿no es cierto? E inclusive el tribunal militar los condenó duramente. Si eso lo hacen los mercenarios, Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos se desentiende del problema, porque dicen, miren, yo le pedí a este grupo de Academy que recuperaran aquella aldea que estaba
ocupada por sectores beligerantes que estaban disparando en contra de las fuerzas de los Estados Unidos. Lo que hacen ellos es un tema que les incumbe solamente a ellos y son actores privados, de manera que si alguien quiere hacer una denuncia, tiene que hacerla en los países de esos grupos mercenarios o en el país que fue agredido, ¿verdad? Pero el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con mala praxis en la cual puede haber incurrido un grupo privado cuyas órdenes eran estrictamente recupere la aldea, pero nunca se le dijo mate a quien sea, torture, viole, robe, queme, incendie, haga todo eso, ¿verdad? Entonces, cada vez más el ejército norteamericano está descansando en este tipo de asesores, entre comillas. Entonces, cuando uno suma el presupuesto de los asesores más el presupuesto de la reconstrucción de teatros de guerra que ellos necesitan reconstruir, por ejemplo en Irak, llegamos a una cifra escalofriante de $1 billón de presupuesto militar. $1 billón de millones de dólares dedicado al gasto militar en contra de un Producto Bruto norteamericano de 17 billones. O sea, esto les da una idea de la enorme significación que tiene el gasto militar en un Producto Bruto de esas enormes dimensiones. Entonces, problema militar que se agrava y reverbera en todo el escenario internacional. ¿Cómo reverbera? Bueno, en el caso de América Latina, nosotros tenemos al recuento actual 80 bases militares de Estados Unidos, incluyendo ahí unas poquitas que son de la OTAN, como por ejemplo las de Isla Ascensión, las de Malvinas, ¿no es cierto?, las de Aruba y Curazao, que están a la salida del Golfo de Maracaibo, en Venezuela, pero en su enorme mayoría son bases norteamericanas, inclusive en las de la OTAN, la presencia militar norteamericana es decisiva. La OTAN, el New York Times sacó hace unos años ya una nota sobre la OTAN diciendo, bueno, el músculo y el nervio de la OTAN es el Pentágono, o sea, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, hay una expansión de bases militares en todo el mundo y es lo que le permitió a un analista norteamericano, Chalmers Johnson, se llama el señor, ya muy mayor, pero que es un gran estudioso de este tema de las bases militares, definir a Estados Unidos como un imperio de bases. Según el cálculo que hace Johnson, existen en la actualidad en países, en terceros países, o sea, fuera del territorio continental de Estados Unidos, aproximadamente unas 1000 bases de ese país, en África, en Asia, en Europa, por supuesto en América Latina y el Caribe. El Caribe sobre todo es donde hay una enorme concentración de bases militares porque ahí es una zona absolutamente estratégica, es la tercera frontera de Estados Unidos y está muy muy resguardada por, de las 80 bases que hay en América Latina y el Caribe, el cálculo es que más de la mitad, a pesar del territorio más pequeño, se encuentran en la zona del Caribe. Bien, en este contexto entonces no es de extrañar de que entremos en una zona de creciente beligerancia del sistema internacional. Primero porque cada vez que hay un tránsito hegemónico, ese tránsito normalmente desencadena guerras muy fuertes. Cuando Estados Unidos desplaza a Gran Bretaña desde la cumbre, ¿no es cierto?, del sistema internacional, cosa que ocurre en el periodo de entreguerras, termina con la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y anteriormente, cuando Holanda fue desplazada por Gran Bretaña, también ese desplazamiento hegemónico se produjo mediante guerras. Entonces, esto no quiere decir que sea fatal que haya una guerra global en el momento actual, pero los antecedentes demuestran de que estos tránsitos hegemónicos normalmente van seguidos o se resuelve la sucesión hegemónica mediante guerras. Acá hay una peculiaridad que puede ofrecer una nota un poco más optimista, y es que en el pasado el sitial del hegemón mundial, o sea, de la potencia dominante mundial, estaba ocupado por uno. Hoy en día lo que ha habido es que ha habido una transformación de esa estructura internacional y ya no hay una cumbre, no hay un polo dominante, sino que hay una situación en donde hay muchos sectores internacionales que detentan una cierta capacidad de ejercer presión. O sea, está Estados Unidos, sin ninguna duda, como una gran potencia económica, política y sobre todo militar, pero ahora hay una estructura internacional en donde está China, está Rusia,
está un poco la Unión Europea cada vez más debilitada y en un proceso de descomposición muy acelerado, lo estamos viendo a propósito del caso de Grecia, ¿no es cierto? Surgen organismos transnacionales como los BRICS, el acuerdo de cooperación de Shanghái, del cual después voy a hablar, y entonces la idea mismo, la pregunta, cuando muchas veces los analistas dicen, bueno, ¿quién reemplazará a Estados Unidos en ese papel de gendarme mundial? La respuesta es nadie. Nadie, no hay nadie que pueda reemplazar. O sea, ¿por qué? Porque ese sitial ya no va a estar más. La estructura del sistema internacional ya no tiene una silla más alta que pueda ser ocupada por China, por Rusia, por cualquier otro país. Lo que hay es que en lugar de una silla hay 4 o 5 sillas, ¿verdad?, en donde se sientan los factores de poder más importantes en el sistema internacional. Entonces, eso puede evitar lo que de otra manera hubiera sido muy difícil, y que hubiera una sola silla y entonces hubiera una pugna feroz entre China y Estados Unidos para ver quién se sienta en esa única silla. Pero ahora, como hay 4 o 5 sillas por lo menos, entonces es probable de que esa tendencia hacia una solución bélica no se confirme. Pero de todas maneras hay indicios en el sistema que demuestran esas tensiones. ¿Indicios a dónde? Bueno, por empezar en Ucrania. Ucrania, digamos, ¿por qué? Bueno, porque en Ucrania lo que se ha producido es el paroxismo el incumplimiento de la palabra de los líderes occidentales, que cuando se derrumba la Unión Soviética en el 91, 92, principio del 92, le aseguran, ¿no es cierto?, a Gorbachev que la OTAN no iba a expandir sus fronteras hacia el este, que la OTAN se iba a quedar a donde estaba. Y eso lo dijo con todas las letras Bill Clinton, lo dijo John Major, que era en ese momento el premier de Gran Bretaña, y lo dijo Helmut Kohl, sobre todo, que era donde tenía tropas estacionadas en lo que era la República Federal Alemana en ese momento. Y él hace una promesa solemne, le dice a Gorbachev públicamente que las tropas de la OTAN no se van a mover 1 centímetro hacia el este y que van a quedarse en ese lugar. Y Gorbachev le creyó. Y por supuesto Occidente mintió y metió todas las tropas de la OTAN, las fue corriendo hacia la frontera con Rusia, como Estado heredero de la Unión Soviética. Al punto tal que si hoy en día vemos un mapa, ¿no es cierto?, de la expansión de las fuerzas militares de la OTAN en el territorio centroeuropeo, vamos a ver cómo fueron avanzando hacia los estados bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, fueron avanzando hacia Polonia, fueron avanzando en el sur, ¿no es cierto?, también europeo, y tienen como objetivo de máxima hacerse del control de Ucrania, que Ucrania por muchas razones hasta ahora no había permitido la instalación de tropas o de bases militares de la OTAN en su territorio. Pero ustedes saben de que Estados Unidos, junto con los países europeos, orquestaron el golpe de Estado de febrero del año pasado, febrero del 2014, que desalojó del poder a Víktor Yanukovych, que era el presidente que había elegido Ucrania, nos guste o no nos guste. En mi caso no me gustaba mucho ese personaje, pero bueno, era el presidente que había surgido de un proceso democrático que había sido convalidado por la misma Unión Europea, y lo sacaron por 2 cuestiones. Porque Yanukovych tenía una alianza muy fuerte con Rusia, que además tiene que ver con un asunto, ¿verdad?, que va más allá de Yanukovych o de Putin hoy, y que es la especial vinculación que Ucrania tuvo siempre con Rusia, ¿no es cierto?, en donde Kiev fue la capital de la Iglesia Ortodoxa rusa, fue una especie de Vaticano de la Iglesia Ortodoxa rusa históricamente. O sea que no es que Ucrania era algo muy distinto a Rusia, era una parte, digamos, que estaba diferenciada, pero no era totalmente independiente, como podía ser, por ejemplo, Polonia. Había una identidad cultural, una identidad religiosa, sobre todo una identidad lingüística. Una gran parte del territorio del este de Ucrania es un territorio ruso parlante y es culturalmente ruso, ¿verdad? Entonces, Yanukovych, de alguna manera, se oponía a estas presiones de la OTAN para albergar tropas en territorio ucraniano, y en segundo lugar se oponía a que la Unión Europea avanzara en un tratado de libre comercio con Ucrania. El tipo no quería eso, porque decía de que realmente eso
iba a perjudicar a la economía ucraniana, estaba a la vista lo que estaba ya pasando en Grecia, y al mismo tiempo había una presión muy fuerte de Rusia diciendo: si Ucrania entra en un tratado de libre comercio con la Unión Europea, esta frontera amplia que tenemos va a ser incontrolable. Va a ser más o menos algo parecido a lo que es hoy la frontera entre Colombia y Venezuela. Fronteras muy amplias, sin grandes accidentes geográficos que permitan establecer una barrera, ¿verdad? Prácticamente es como cruzar de la provincia de Santa Fe a la provincia de Buenos Aires, gran parte de la frontera que hay entre Ucrania y Rusia, y por lo tanto había una presión muy fuerte. ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos? La respuesta de Estados Unidos fue precipitar el golpe de Estado en contra de Yanukovych, ¿no es cierto?, en el febrero del 2014. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo mandando directamente a la secretaria de Estado adjunto para asuntos euroasiáticos, la señora Victoria Nuland, así se llama ella, que se instaló junto con la gente que estaba haciendo un acampe en la plaza Maidan de Kiev, enfrente de la Casa de Gobierno, cacerolear, ¿no es cierto?, llevando botellitas de agua para los manifestantes, llevando facturas y pancitos para los manifestantes y quedándose con ella durante 3 o 4 días, en un gesto absolutamente inamistoso. Ustedes imagínense, por ejemplo, que el gobierno americano hubiera enviado, en pleno debate sobre la 125 en la Argentina, hubiera enviado a quien es hoy la Roberta Jacobson, que es el equivalente de la Nuland para América Latina, la hubiera enviado ahí a manifestar con Lilita Carrió, con todo lo demás, y aquello hubiera terminado tomando la Casa Rosada, entrando a hachazo limpio a la Casa Rosada, a partir de la obra de un comando de nazis o neonazis con las esvásticas acá en las mangas, digamos, hubiera sido un escándalo. Bueno, eso que hubiera sido un escándalo acá no fue un escándalo en Europa. Es curioso, digamos, cómo se puede entender esa locura, ¿verdad? Y entonces precipitaron este golpe de Estado. Yanukovych tuvo que irse, ¿verdad? Se arma un gobierno provisional, se arman unas elecciones truchas, como hicieron en Honduras después del golpe de Zelaya, o como las que hicieron en Paraguay después de lo de Lugo, y aparece un nuevo gobierno que le da carta libre tanto a las iniciativas de la OTAN como a la iniciativa de la Unión Europea, sí, para hacer un tratado de libre comercio. Fíjense cómo será de grave la situación, ¿verdad?, que esto explota una especie de guerra civil. Digo una especie porque es más una guerra casi internacional, una guerra convencional, que una guerra civil, ¿verdad? Porque estas poblaciones del este de Rusia se sienten mucho más rusas que ucranianas. Pero un profesor norteamericano y un profesor muy conservador en Estados Unidos, se llama Charles Mearsheimer, profesor en la Universidad de Chicago, es un internacionalista, un experto en cuestiones internacionales, escribió un artículo muy duro en una revista del establishment diplomático norteamericano, se llama Foreign Affairs, en donde el título del artículo es La culpa de Occidente en Ucrania. ¿No es cierto? La culpa de Occidente en Ucrania. ¿Qué dice este hombre, Mearsheimer? Dice lo siguiente: miren, lo que pasó en Ucrania es más o menos parecido a lo que hubiera ocurrido, por ejemplo, si un gobierno fuertemente proamericano en México hubiera sido desplazado violentamente del poder por un golpe de Estado orquestado por Rusia o por China, y hubieran puesto en su lugar a un gobierno prorruso o pro-China. Y no solamente eso, que ese gobierno hubiera autorizado la llegada de armamentos, de equipos y de tropas de Rusia o de China que se desplazan hacia la frontera de México. Hacia la frontera de México con Estados Unidos. Lo que pasó en Ucrania es, salvando los nombres, lo mismo. Nosotros hemos hecho algo, y cualquiera de nosotros sabe que ante una eventualidad como esa que hubiera ocurrido en México, la única política que podría haber seguido el ocupante de la Casa Blanca era salir a enfrentar militarmente a ese gobierno mexicano, pero manejado por rusos o por chinos, por enemigos de Estados Unidos, y aplastar a ese gobierno. Y la conclusión es que lo único que sorprende hasta ahora es el temple y la sangre fría de Putin, que se abstuvo de iniciar una ofensiva militar que hubiera aplastado fácilmente a las fuerzas de Ucrania, que no tienen cómo oponerse a un ataque que lance Rusia en su propio territorio.
Esto para que vean ustedes la gravedad de la situación, confesada por un analista, un hombre de ideas de derecha, pero que sin embargo se da cuenta de lo riesgoso de esta operación y dice, bueno, este es el pecado, la falta de Occidente, dice, estar empujando una situación en la cual un personaje como Putin prácticamente no tiene más alternativa que lanzarse a la guerra. Y entonces, esa guerra, pero si llega finalmente a ocurrir, no va a ser una guerra ucraniana, va a ser una guerra europea. Y sorprende, ¿no es cierto?, la indiferencia o la pasividad de algunos gobernantes de Europa Occidental que piensan que Ucrania está muy lejos y que si hay una guerra en Ucrania, esa guerra no va a llegar hasta Alemania, no va a llegar hasta Polonia, cuando no hay ninguna duda de que el efecto dominó de una guerra en Ucrania se va a extender por toda Europa y que pocos países van a quedar libres de esa posibilidad de evitar, ¿no es cierto?, una guerra en caso de que finalmente esa guerra estalle en Ucrania producto de esta situación. Con esto yo no quiero decir, ¿verdad?, de que este sea un destino inexorable, una fatalidad, pero claramente es uno de los escenarios más complejos y más inmediatos y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la ambición de Estados Unidos, planteada por otro de sus grandes intelectuales y estrategos militares, que es el señor Zbigniew Brzezinski, cuando en varios de los escritos él y algunos otros halcones del Pentágono plantean la tesis de que es importante rodear a Rusia y rodear a China. Primero decían rodear a China, ¿verdad? Porque confiaban en que Rusia de alguna manera iba a acercarse a los Estados Unidos. Pero Brzezinski sobreestimaba la capacidad, la inteligencia, la flexibilidad, la ductibilidad de la diplomacia norteamericana como para anteponer intereses generales a los intereses de los sectores más concentrados de la industria militar y del sector del complejo militar industrial. Y en realidad ahí lo que primó fueron estos intereses guerreristas de ese complejo militar industrial que hace que entonces se haya abandonado cualquier pretensión de atraer a Rusia al campo europeo, al acuerdo con los europeos y a partir de los acuerdos con los europeos al acuerdo con Estados Unidos. Fíjense que este Brzezinski, por ejemplo, había escrito un libro muy importante en el año 97 que se llama El Gran Tablero Mundial. El libro está disponible, se publicó en español, ¿verdad? El Gran Tablero Mundial. Y él en ese libro hacía un análisis muy interesante, porque él es un pensador realmente muy profundo, un pensador del imperio, pero de gran nivel. ¿Qué decía él? Dice, bueno, desaparecida la Unión Soviética, ¿cuáles son los peligros con que se enfrenta Estados Unidos en el siglo XXI? Dice, tenemos 3 peligros posibles que pueden complicar ese escenario. El primer peligro es que haya un acuerdo entre Rusia y los países europeos, ¿verdad? Un acuerdo que se haga sin la participación de Estados Unidos. Otra cosa es cuando Estados Unidos se pone a la cabeza de ese entendimiento. Dice, pero supongamos de que por una razón de una mala política de Washington alienamos a Europa por toda la guerra comercial, ¿no es cierto?, por los conflictos por el proteccionismo, alienamos a Europa, entonces Europa se vuelve hacia Rusia, porque Rusia tiene muchos recursos naturales, sobre todo energéticos, etcétera, y hacen un acuerdo entre Rusia, Alemania y Francia. Dice, bueno, esto nos complicaría realmente las cosas a lo largo del siglo XXI, pero no es un acuerdo muy probable y en todo caso es un acuerdo que Estados Unidos puede tratar de modelar a los efectos de evitar los aspectos más negativos para nuestra propia primacía en el orden mundial. Pero es poco probable. Hay un segundo acuerdo que es más preocupante, que es el acuerdo entre China y Japón. Dice, porque ahí ya estaríamos en presencia de la formidable capacidad tecnológica de los japoneses, que ya ahora está planchada porque llevan 20 años de recesión económica, pero en un acuerdo con China y el mercado chino y todo lo demás, eso los puede levantar mucho, le facilita transferencia tecnológica de altísima escala a los chinos ofrecen un mercado inmenso para los japoneses y Estados Unidos medio que se queda fuera. Es un escenario más complicado que el del acuerdo Rusia, Alemania y Francia, pero aún así es menos probable,
¿Por qué? Dice, bueno, porque los recuerdos de los horrores de la ocupación japonesa de China en los años 30 y la Segunda Guerra Mundial están todavía en carne viva y va a ser muy difícil que un gobernante en Japón y sobre todo en China pueda vender ese acuerdo a su población. Es muy poco probable, menos probable que el anterior, por suerte, y es además potencialmente más peligroso. Dice, pero hay un tercer escenario, que es el que realmente sería un gran desafío para Estados Unidos y un dolor de cabeza muy grande, y es el escenario de un acuerdo entre China, Rusia e Irán. Dice, porque ahí nos veríamos ante problemas realmente enormes, porque se juntaría la población y la dinámica de la economía china, que ya se veía venir, una economía que venía creciendo con mucha fuerza en la década de los 90, con el desarrollo tecnológico militar de los rusos, y Irán como un país con el cual tenemos grandes problemas nosotros, pero que es el tercer productor mundial de petróleo, que tiene una industria tecnológica de avanzada, un ejército muy grande en una región crucial como Medio Oriente, y ese escenario es el más peligroso para nosotros de lejos, y el que hay que evitar a toda costa. Dice, pero por suerte, ese escenario es menos probable todavía que los otros dos anteriores. ¿Por qué? Bueno, porque los vestigios todavía del conflicto chino-soviético son muy fuertes, porque Irán es un país teocrático y los rusos son un país de otra religión cristiana, ¿no es cierto?, la Iglesia Ortodoxa rusa, los chinos son una cosa aparte. Dice, eso no va a prosperar, las posibilidades de que eso prospere son mínimas, si llegara a ocurrir estamos en problemas. Bueno, se equivocó, ¿verdad? Se equivocó, el pronóstico le salió mal. Justamente 10 años después, lo que era impensable es lo que finalmente se produjo. El gran acuerdo entre China y Rusia e Irán, al cual se agregaron después Turquía y la India, nada menos, ¿no es cierto? Con lo cual se produce un proceso tremendo de expulsión de los Estados Unidos en algunas zonas de influencia muy fuerte, por ejemplo, el Mar del Sur de la China y toda la región del sudeste asiático, donde están China, Hong Kong, Vietnam, Corea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por una parte, y por otra parte, digamos, este acuerdo entre Rusia, China e Irán le da ínfulas al gobierno de Irán como para sentarse en la mesa de negociación, como se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no es cierto?, por el acuerdo nuclear, y al mismo tiempo tiene un efecto de atracción sobre el conjunto de los países de Eurasia que no tiene parangón los Estados Unidos, porque Estados Unidos finalmente en este gran acuerdo se queda como un poder marginal del otro lado del Atlántico, y el centro de gravedad de la economía mundial se desplazó hacia el Pacífico. Estados Unidos queda descolocado en ese escenario. Bueno, eso fue lo que se le produjo. Por eso cuando Brzezinski publica otro libro en el año 2012 que se llama Una visión estratégica sobre los problemas de la primacía mundial de Estados Unidos, eso todavía no ha sido traducido, y es un libro muy interesante, y ese libro tiene un hilo conductor de un marcado pesimismo, ¿verdad? Porque él, ahí fíjense ustedes cómo será la cosa. Seguramente hay algún psicoanalista en la sala, como suele haber en cada una de las charlas que yo doy, aparte de los conocidos informantes de la CIA que me siguen permanentemente. Además ya saben lo que digo, de manera que está escrito en un libro, así que no se molesten, ¿verdad? Bueno, pero fíjense, volviendo a la del psicoanálisis, el libro empieza con un largo capítulo que se llama La declinante longevidad de los imperios. Fíjense que es notable. Él, por supuesto, no dice que Estados Unidos es un imperio, dice que Estados Unidos ejerce la primacía del sistema internacional, pero hace un largo capítulo muy interesante en donde demuestra cómo los imperios duran cada vez menos. Fíjense, es notable, ¿no es cierto?, cómo sale ahí muy clara la preocupación. Y después, ¿qué dice? Cosas como esta. Dice, bueno, vuelvo un poco a lo que decía la primera tesis, la declinación imperial norteamericana. Dice, acá tenemos nosotros un problema muy serio, ¿no es cierto? Estamos enfrentándonos ahora a una coalición muy dura que tiene un proyecto propio, una agenda propia, y después que él publica el libro aparece el acuerdo de cooperación de Shanghái, aparece la creación del Banco Euroasiático, todo lo demás ejerce un poder de atracción sobre las economías europeas. Entre otras cosas porque los chinos están armando un ferrocarril de alta velocidad que va desde Shanghái hasta Lisboa. Hasta Lisboa. Se come en toda Europa ahora con un tren de alta velocidad.
¿verdad? Y mientras, el mismo Brzezinski lo dice, Estados Unidos tiene tal retraso tecnológico en temas de transporte que no tenemos ni 1 kilómetro de vía férrea de alta velocidad. Somos el único país del capitalismo desarrollado que no tenemos 1 kilómetro de vía férrea de alta velocidad, porque ellos allá también tuvieron su Moyano. Entonces hay todo el transporte por camiones, ¿no es cierto? Todo transporte camionero, ¿eh? El lobby de la industria petrolera, la industria automovilística y los Teamsters famosos, Jimmy Hoffa, que es el Moyano norteamericano, solo que allá a Hoffa lo mataron, acá digamos no, pero allá lo mataron por una disputa dentro del gremio. Ese lobby hizo imposible el avance de ferrocarriles de alta velocidad en Estados Unidos, entonces no tienen. Y los chinos están armando eso que ya está llegando prácticamente hasta la frontera con Alemania. Y lo van a inaugurar en 2 años más, como van a inaugurar el canal transoceánico acá en Nicaragua para el 2021, que ya pusieron la fecha y lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, Brzezinski dice, bueno, acá ¿cómo es que nos pasan estas cosas? Y tira varias hipótesis. Dice, bueno, en primer lugar tenemos una dirigencia de muy mal nivel, no tiene inventiva, no tiene capacidad, es una dirigencia que no tiene ninguna visión de lo que es el escenario internacional, muy parroquial. La mayoría de los diputados y senadores de Estados Unidos nunca salió de Estados Unidos, no saben cómo es el mundo, no entienden el mundo, no hablan otras lenguas. O sea, realmente es una gran potencia, que a diferencia de lo que era Roma imperial, tenía gobernantes que no conocían las provincias exteriores del imperio. Estos no conocen nada, entonces de repente no tienen inventiva, no tienen capacidad. Y un ejemplo claro, por ejemplo, lo del bloqueo a Cuba. ¿Cómo? Después de 55 años de aplicar una política, recién ahí se dan cuenta de que no funciona. Digo, falta de ingeniosidad para pensar otras políticas, ¿verdad? Un poco lo que dice Brzezinski, que no pone el ejemplo de Cuba porque vino después lo de la innovación, pero así como es otra cosa. En segundo lugar dice porque hemos abandonado la carrera tecnológica de alta calidad. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un sistema educacional en donde cada vez tiene menos acceso el público norteamericano. Y él no lo dice, pero yo busqué algunos datos muy interesantes. ¿Cuánto cuesta enviar un hijo o una hija para una familia norteamericana a una universidad de primera línea para hacer estudios de licenciatura? Y cuesta más o menos entre 75 y 80 mil dólares por año, ¿verdad? Que no son deducibles de impuestos como inversiones en materia educativa. Tienen una legislación tributaria horrible, por lo tanto eso no se puede. Bueno, la familia tipo americana tiene 2 hijos. Bueno, ¿qué significa esto? Que dado que esa familia tipo tiene un ingreso medio, según el censo de los Estados Unidos, del orden de los 54 mil dólares por año, digo, esta familia no puede mandar a los chicos a estudiar a la universidad. ¿Quiénes vienen entonces? Vienen gente de la China, de la India, de Malasia, de Singapur, de Corea, de Vietnam a estudiar. ¿Cómo es que pagan eso? Porque en todos esos países tenés fuertes programas de formación y de becas internacionales bancados por el gobierno. Y además tienen la garantía de que esos muchachos o esas muchachas van a las mejores universidades de los Estados Unidos, se apropian de toda la tecnología y se vuelven a sus países. No pasa lo que pasa en América Latina, que la mitad de los estudiantes que mandamos a los Estados Unidos se quedan allá. En países como la China, como Vietnam, como Corea, existen una serie de disuasivos importantes que hacen que estos estudiantes vayan y vuelvan. Y van y vuelven. La abrumadora mayoría, leí por la una estadística, menos del 1% de los orientales, digo no los uruguayos sino los orientales aquellos de allá, se quedan en los Estados Unidos cuando van a estudiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice, están absorbiendo lo mejor de nuestros talentos, de nuestra tradición e investigación, y evidentemente por eso que las empresas se vuelven los chicos y detrás de ellos las empresas americanas y europeas, que encuentran que allá es mucho más fácil encontrar una mano de obra muy barata, pero que además tiene un altísimo nivel de calificación. Por eso, por ejemplo, la Lufthansa tiene el centro nacional e internacional de vuelos de Lufthansa, está en Nueva Delhi. ¿Por qué? Porque tiene ingenieros aeronáuticos indios de primer nivel internacional, formados en las mejores universidades europeas y norteamericanas, a los cuales los arreglan con
1.000 euros, 1.200 euros al mes. Al alemán le tienen que pagar 25.000 euros si lo quieren poner en Frankfurt, el centro internacional. Entonces los tienen allá. Y Estados Unidos va perdiendo, ¿no es cierto? Este es un ejemplo de tanto, dice, la carrera tecnológica, y por eso, si antes éramos los únicos, de repente, en todo lo que tenga que ver con ciencia de la computación, ahora no somos. Bueno, otro factor, aparte de todo esto, dice, bueno, tenemos demasiado gasto militar con un problema de déficit de las cuentas públicas muy seria, tenemos un problema con el dólar a nivel internacional, y tenemos, digamos, otro rasgo que, fíjense lo curioso, ¿no? Dice, otro rasgo que fue uno de los rasgos que explica la caída de la Unión Soviética. Y yo lo leía con mucha atención a ver qué iba a decir. Dice, bueno, el hecho de que se produce una división creciente en la sociedad entre un sector cada vez más rico, súper rico, y el resto de la población que queda con niveles estancados o declinantes de ingresos. Dice, eso pasó en la Unión Soviética. La nomenclatura se enriqueció y quedó separada del grueso de la población, que de repente vio cada vez más limitada sus condiciones de vida. Y en Estados Unidos nos está pasando lo mismo, dice. Y realmente tiene razón. Cuando uno mira, por ejemplo, de que en medio de la recesión, un año después que Obama hiciera el salvataje de los bancos, uno de los directores de uno de los bancos más grandes, no sé si el Wells Fargo o el Bank of America, reportó ingresos, ¿no es cierto?, por orden de los 29 millones de dólares, ingresos y honorarios como CEO, como el Chief Executive Officer de uno de esos bancos. 29 millones de dólares, una cifra pero gigantesca, aparte de las otras gabelas, participación accionaria, etcétera, ¿verdad? Mientras que los ingresos de la familia media, tipa, los dos, padre y madre trabajando, 54.000 dólares al año. Entonces, ese hiato, dice, ¿qué es lo que produce? Produce la intensificación del conflicto, y él dice, puede ser que después de mucho tiempo podamos ver reaparecer la lucha de clases en Estados Unidos. Textual, la cita de él, dice. Siempre estuvo, él no la veía, pesaba, pero bueno, ahora dice, va a ser tan evidente que la vamos a ver reaparecer con mucha fuerza como en los años 30. Entonces, en ese escenario, Estados Unidos, bueno, evidentemente se encuentra con este problema interno, una dirigencia inepta para entender la problemática internacional, un gasto militar sobredimensionado, creciente ilegitimidad interior, apatía de la opinión pública que no va, no vota, ¿verdad? Más de la mitad de la población adulta en edad de votar no va a votar, y todo esto refuerza ¿qué cosa? Que la política exterior la hacen los grandes lobbies, el lobby del complejo militar industrial, el lobby de Israel, el lobby de la industria farmacéutica, el lobby de Wall Street, son los que hacen la política exterior. Y lo que podemos ver es que cuando esos hacen la política exterior, el resultado es catastrófico, como lo estamos viendo en Europa Central con el caso de Ucrania. El caso de Ucrania es uno, el Estado Islámico es el otro, producto de esa falta de visión fenomenal que denuncia Brzezinski y que yo comparto. ¿Por qué falta de visión? Bueno, porque esta gente no aprende de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo trataron de parar la invasión soviética de Afganistán en el año 1979? La pararon fomentando el fundamentalismo islámico. Había un señor en la CIA que se llamaba Bill Casey, ¿no es cierto? Bill Casey, en la época de Reagan. Este Bill Casey era un hombre católico ultramontano, un crítico por derecha del Opus Dei, para que se den una idea en serio. Sí, hay todavía un espacio pequeño, y Casey, él pertenecía, digamos, estaba vinculado a la Orden de los Caballeros de Malta, ¿no es cierto? Sí, los que están más o menos en el ambiente católico saben lo que eso significa. Sectores recontra reaccionarios, preconciliares, lo que yo digo, no preconcilio Vaticano, estuvo durante toda la época de Reagan al frente de la CIA. Entonces, cuando viene la invasión, ¿qué dice él? Acá hay que enfrentar al comunismo ateo con la profundización de los sentimientos religiosos que estaban dormidos, porque hay que entender que cuando uno piensa en el Islam belicoso de hoy, eso es producto de la política estúpida y absurda de Occidente, porque el Islam no era así antes, pero empieza a ser así cuando
empieza a darle manija al fundamentalismo islámico para detener. Y ahí va el mismo Brzezinski, hay una foto, ¿no es cierto? Se le ve a Brzezinski llegando a Afganistán, entregando armas a los mujahidines, uno de cuyos jefes era Osama Bin Laden, ¿verdad? Bueno, arman a estos tipos, le dan apoyo político, apoyo diplomático, son los combatientes de la libertad en contra del oso soviético y todo lo demás. Termina la Unión Soviética hundiéndose en el pantano de Afganistán y esta gente queda consolidada como los grandes vencedores de esa pelea y una década después se vuelven en contra de Occidente, ¿no es cierto? Todavía no se sabe si fue directamente Al Qaeda o no la que voló las Torres Gemelas, pero algo tuvieron que ver. Bueno, no aprendieron esa historia porque después, ¿no es cierto?, hicieron lo mismo con Saddam Hussein. Saddam Hussein es elevado como jefe de Estado de Irak, producto de un golpe de Estado que lo orquesta la CIA cuando se produce la revolución en Irán, y para contener a la revolución iraní, ellos ponen ahí la carta de Saddam Hussein, que al cabo de un tiempo se da vuelta y hace su política, trata de recuperar Kuwait, que era una provincia iraquí. Estados Unidos no le gustó, se enojó, le hacen la guerra, lo derrotan, después bloquean Irak, hacen la segunda guerra en el 2003, lo persiguen, lo detienen, lo enjuician, lo cuelgan, ¿no es cierto?, y desarman el ejército iraquí, ejército compuesto eminentemente por sunitas, que se quedan en la calle, desmovilizados, pero no solamente en la calle, se quedan sin país, se quedan sin nada que defender, en medio de los sufrimientos más atroces producidos por 8 años de bloqueo y de guerra, ¿no es cierto? Y esa gente empieza a organizarse. ¿Para qué cosa? Bueno, para combatir a Occidente. Y ellos son la base del actual Estado Islámico. ¿Por qué es potenciado? Porque Irán tiene un gobierno chiita, la otra gran rama del Islam, ¿no es cierto? El Hezbollah es un gobierno chiita. Siria era un gobierno que no era ni chiita ni sunita, habían mantenido un cierto equilibrio, pero no les basta, tienen que ser incondicionales. No aceptan gobiernos que no sean incondicionales, tienen que tener una sumisión absoluta. Entonces combaten también a Siria. ¿Y cómo los combaten? Promoviendo a estos fundamentalistas sunitas, que empiezan agrediendo a Irán, empiezan agrediendo a Siria, y al cabo de un año los tipos dicen, pero si estamos tomando los pozos petroleros de Irak, estamos tomando los pozos petroleros de Siria, podemos vender de contrabando como estamos vendiendo el petróleo a $30, $35 el barril para llenarnos de dinero. Tenemos ingresos mínimos estimados de 2.000, 2.500 millones de dólares al año. Somos la guerrilla más rica en la historia de la humanidad. ¿Por qué vamos a estar trabajando para Estados Unidos, para Londres, para Francia? Hagamos nosotros lo que queremos. ¿Y qué queremos nosotros? Restablecer el califato, restablecer la primacía del Islam. Y vamos por ello. Y empiezan a tomarse el poder y salen a hacer estos degüellos, estas decapitaciones monstruosas y las promueven subiéndolas a la internet. Pero se les escapó otra vez el genio de la botella. ¿Se dan cuenta? Y ahora no saben qué hacer. Obama está desesperado tratando de parar eso, y Hillary Clinton también, como candidata, precandidata a los demócratas, porque saben que esto puede ser decisivo para inclinar la balanza en Estados Unidos a favor del gobierno republicano, para parar esta guerra que se ha cobrado víctimas de los Estados Unidos como víctimas europeas, pero producto de que, bueno, de la torpeza con que se hace la política exterior, el desprecio de las realidades nacionales, la falta de sutileza para entender los grandes desafíos del mundo actual, que no se pueden resolver todo por la vía militar. Yo no voy a ser tan ingenuo de decir que la cuestión militar es irrelevante, es muy relevante, pero no resuelve todos los problemas. Hay un dicho en Estados Unidos que dice más o menos lo siguiente: cuando tu único instrumento es un martillo, todos tus problemas son clavos, ¿verdad? Resulta que todos los problemas no son clavos, problemas son de diferente naturaleza, pero si el único instrumento conceptual es un martillo mental que dice vamos a resolver el tema de las armas, los problemas se complejizan y se hacen más profundos y repercuten sobre nosotros. Voy terminando acá, si podemos tener una ida y vuelta. Miren, lo que está pasando en Colombia, que no puede avanzar el proceso de paz, tiene que ver exactamente con esto mismo. Para Estados Unidos, Colombia es una de las grandes plataformas de dominación militar sobre toda América Latina. Hay 3 países cruciales para Estados Unidos: Honduras, Colombia y Paraguay.
en los tres tiene gobiernos amigos. Antes no los tenía, pero los sacaron. Sacaron a Zelaya, pusieron un gobierno intermedio de Michetti o algo, no, Michetti es la de acá, bueno, parecido, Micheletti o algo así. Bueno, era un momento, llamaron las elecciones, impusieron a Porfirio Lobo y ahora está haciendo otro gobierno, ¿no es cierto? Pero ¿por qué Honduras? Bueno, porque es la primera gran base militar donde pueden aterrizar los grandes cargueros aéreos de los Estados Unidos una vez que salen de la península de la Florida, rumbo al sur. Tienen que aterrizar en Honduras o en un país cerquita de ahí. Salvador no tiene una pista como la que hay en Palmerola, que fue la pista, el aeropuerto al cual llevan a Zelaya cuando lo sacan en pijama de la casa y lo despachan, ¿verdad? Una pista que tiene que tener una extensión bastante larga, tiene que tener un grosor para resistir grandes aviones. Por ejemplo, no podrían aterrizar en Aeroparque, digamos, uno de esos cargueros, porque destruyen la pista. Tienen que ser pistas especiales. Primera, Honduras. Segunda, Colombia. La base de Palanquero, en el sur del territorio colombiano. Palanquero, entonces el avión sale de Florida, Palmerolas en Honduras, Palanquero y Paraguay, en donde está el amigo Cartes, ¿no es cierto? Producto de lo que fue el golpe militar en contra de Lugo. O sea, de los tres países había dos países con gobiernos no alineados con Estados Unidos. Zelaya no lo estaba, Lugo no lo estaba. Para afuera los dos. Y ahora tienen todo ese control, ¿verdad?, de ese corredor, y desde la base Mariscal Estigarribia, que está ahí a unos 200 kilómetros de la frontera con la Argentina, la fuerza de despliegue rápido de los Estados Unidos puede llegar hasta el río Colorado, o sea, el norte de la Patagonia, ¿verdad? Y lo han dicho ellos. Bueno, esto evidentemente hace que en Colombia la paz sea imposible. Y que por eso el gobierno de Santos sigue la directiva de los Estados Unidos en este mundo de guerra y en este mundo influenciado decisivamente por la lógica de la guerra. ¿Qué dice Santos? Lo mismo que decía Uribe: vamos a lograr la paz aniquilando la guerrilla, es decir, vamos a lograr la paz intensificando las operaciones militares y no accediendo al pedido que hacen las FARC, ¿no es cierto?, que dice: nosotros hemos hecho un cese unilateral del fuego, hagan ustedes, gobierno, un cese unilateral también, o sea, hagamos un cese bilateral del fuego, porque si no, no tiene sentido. Estamos dialogando en La Habana para llegar a la paz y ustedes están intensificando la guerra. Desde que empezaron los diálogos de la paz, mataron a varias figuras muy importantes de la FARC, entre ellas Alfonso Cano, que era el líder mayor, más importante que tenía la FARC. Esto es una prolongación directa de la influencia de Estados Unidos sobre Colombia, ¿verdad?, que se agrava además por el hecho de que cuando Argentina deja de ser aliado extracontinental de la OTAN, ustedes recuerdan que era un regalo que nos dejó el presidente, que está hoy de cumpleaños, Carlos Menem, así que seguramente alguien va a querer saludarlo, de acá del público. Ya el candidato Scioli lo hizo ayer, hoy es el cumpleaños de Menem, ¿verdad? Bueno, Menem nos legó eso, Argentina aliada extracontinental de la OTAN. El año 2013 Colombia se incorpora a la OTAN como un aliado extracontinental, es decir, se hace parte, se integra en esta estrategia de represión internacional a cargo de la OTAN, con el objeto de ¿qué? De garantizar lo que Álvaro Uribe dijo con mucha certeza, que era convertir a Colombia en la Israel de América del Sur. O sea, teniendo en vista un poco la idea de Israel como gran centro militar, de una enorme superioridad sobre todos sus vecinos, y lo mismo en el caso de Colombia. Colombia tiene el ejército más entrenado, con 50 años de lucha antiguerrillera sobre sus hombros, con el mejor equipamiento militar de lejos que hay en América Latina, aportado por Estados Unidos. Estados Unidos tiene 4 o 5 países en donde canaliza gran parte de la ayuda militar, y ellos son Irak, por supuesto Israel en primer lugar, Irak, Egipto, Turquía y Colombia. A veces Corea del Sur sube un poco, baja, pero básicamente son los 5 permanentes. ¿Y eso para qué? Bueno, para asegurar militarmente esta región en el momento en que esa región demuestra de una convulsión, y en donde el momento en que la carrera por los recursos naturales adquiera una inusitada intensidad. Todavía esa carrera no empezó, pero va a empezar, porque el petróleo es un problema muy serio y América Latina tiene
la maldición o la bendición de la enorme cantidad de recursos naturales que tenemos nosotros en el territorio de América Latina, ¿verdad? Venezuela es el país con la mayor reserva petrolera del mundo, Sudamérica tiene la mayor reserva de agua del planeta Tierra, tenemos entre el 42 y el 45% del agua dulce del planeta Tierra, con apenas el 7% de la población mundial, tenemos minerales estratégicos como ningún otro continente, tenemos biodiversidad como ningún otro continente, y la biodiversidad es la madre de todas las modernas industrias, la ingeniería genética, la biotecnología, la industria farmacéutica, ¿no es cierto? Y tenemos una capacidad de alimentación que excede varias veces la población nuestra. Entonces, para Estados Unidos, mantener esta región bajo control, cuando está apagando incendios en Europa, en Medio Oriente, en el Extremo Oriente, que no pude hablar por ahí, después hablamos algo, en el Mar del Sur de la China y todo lo demás, fundamental. Por eso el Che decía, ¿verdad?, que América Latina es la reserva estratégica de Estados Unidos. Y esa reserva estratégica se puso en cuestión al comienzo de este siglo, con el auge del chavismo, después con la elección de Lula en Brasil, de Néstor en la Argentina, después Evo, después Correa, después Daniel Ortega en Nicaragua, gobiernos que fueron reelectos y que si bien algunos tomaron un curso más radical de acción y otros menos, no se le perdona a países como Argentina y Brasil haber acompañado a Hugo Chávez en la gran cruzada que produjo la derrota del ALCA en Mar del Plata. Son pecados imperdonables y hay que entender lo que está pasando en Brasil, la ofensiva contra Dilma y todo lo demás, y lo de acá con los fondos buitre y todo eso, como un ajuste de cuentas, porque el imperio tiene memoria de elefante, no se olvida. Nosotros por ahí nos olvidamos de que se están por cumplir 10 años de la derrota del ALCA, pero ellos no se olvidan, y gran parte de ese ataque viene justamente para acabar con esos gobiernos y cumplir el ideal. ¿El ideal cuál es? Tener gobiernos como el de Cartes, como el de Ollanta Humala en Perú, como el de Santos, como el de Peña Nieto, por eso la Alianza del Pacífico, ese es el proyecto, ¿verdad? Bueno, termino acá, así tenemos chance de intercambiar ideas o comentarios. Muchas gracias por su paciencia. Preguntas. Bueno, Batilio, espectacular la exposición, muchas gracias por brindar el tiempo. Te hacía una pregunta, cuando venía retomando todo esto que decías de el papel como reserva estratégica de Latinoamérica para Estados Unidos. El asunto de la Patagonia, que veo, por ejemplo, como los ejes de ataque, por un lado, el tema de Malvinas, la presencia de la Cuarta Flota norteamericana, la bandera propia que tiene la Patagonia para el momento en que se separe, el tema de la población, vos también lo tomaste, toda la población de la Patagonia es exactamente la misma población del Partido de la Matanza en Buenos Aires. Digo, también hay, me parece que una política premeditada de no poblar ese territorio. Y después, bueno, lo que está pasando hoy en día con el separatismo mal llamado mapuche, en realidad es araucano. El territorio de la Araucanía está muy limitado dentro de lo que es Chile, ni siquiera toca Argentina. ¿Qué podés mencionar de todo eso, según tu análisis? Bueno, seguimos tirando buenas noticias. Bueno, mira, perdón. Está bien, te agradezco, ¿no? Bueno, primero, aclaro algo. Yo hago acá una presentación muy resumida. Los que tengan interés, hay un libro mío que se publicó, no sé, creo que está a la venta acá en Rosario. Se llama América Latina, la geopolítica del imperialismo. Digo, los que quieran profundizar el tema, los remito a ese libro, salió hace apenas un par de años. Ya sacaron 4 ediciones en la Argentina y se ha reproducido en casi toda América Latina. Y trato sobre todo estos temas, América Latina, la geopolítica del imperialismo. Paso el chivo porque seguramente algunas cosas van a quedar sin resolver, se la pueden consultar ahí. Yo digo, mira, el tema de la Patagonia evidentemente es un objetivo muy importante, por algo están en Malvinas. Malvinas, digamos, tiene una importancia estratégica por su proyección sobre la Antártida, pero también por su proyección sobre la Patagonia. Y en Malvinas tenés vos presencia británica, por supuesto, pero también de los Estados Unidos.
Por eso les preocupó tanto esta base experimental que están instalando los chinos ahí, ¿no es cierto? No es una base militar, por lo menos no lo es ahora. Por ahí. Es de seguimiento hasta ahora sí, porque vos para tener una base necesitas tener una pista de aviación. Si no, muy difícil pensar, y eso no lo haces con una pista regular, tenés que tener una pista de instalaciones especiales. Por ahora es una base de observación satelital y nada más. Pero aún con eso es suficiente para provocar, digamos, una reacción muy dura, ¿verdad? De Estados Unidos, muy preocupada, y de la OTAN. No sé si el proyecto de hacer una separación de la Patagonia iría a prosperar. Yo personalmente pienso que no. Lo que sí coincido con vos es que en los distintos gobiernos en la Argentina no han tenido una política firme en relación al poblamiento y al desarrollo de la Patagonia. Creo que hay mucho por hacer. Ha habido una dejación muy fuerte, se mejoró un poco en los últimos tiempos, producto de que, bueno, tanto Néstor como Cristina proceden de allá, digamos de Santa Cruz, y ha habido, no podemos decir que es lo mismo que antes, ha habido una mejoría, se están haciendo algunas cosas para garantizar la interconexión de Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, con el territorio continental, pero es una tentación muy grande, porque además la Patagonia, si bien fue explotada por su riqueza petrolífera, ¿no es cierto?, pero la riqueza real que tiene la Patagonia en materia de petróleo es mucho mayor de la que estamos viendo hoy. Fíjense que por algo, hace cosa de un mes, YPF anunció el descubrimiento de un nuevo manto petrolífero convencional, no de fracking, no petróleo no convencional, sino convencional. Lo que pasa es que hubo, digamos, un abandono. Cuando se privatiza YPF no hace más ninguna exploración prácticamente. Ahora, con esta transformación de YPF en sociedad anónima con mayoría estatal, empieza una política de exploración y de repente aparecen mantos petrolíferos muy atractivos en un mundo sediento de petróleo. No tanto hoy, puede parecer que hay mucho petróleo, pero no es cierto. Todos los estudiosos te hablan de que más allá del 2050 o 2060 va a ser muy difícil encontrar petróleo. Y si hay, va a ser para muy pocos, los que lo tengan. Pero el que lo tenga, si no se cambia a tiempo la matriz energética global, el que lo tenga va a traer como un terrón de azúcar a las moscas, a las grandes potencias que necesitan petróleo. Pensá que Estados Unidos está consumiendo diariamente 25 millones de barriles. Ahora ellos están produciendo un poco más, porque están sacando petróleo no convencional, pero en medio de profundas crisis, ¿no es cierto?, y resistencias sociales muy fuertes, porque el fracking es un tema que hay que discutir en la Argentina, no se ha discutido para nada, ¿no es cierto?, en la Argentina. El fracking tiene efectos secundarios muy adversos, además que para ser rentable hoy el fracking necesitas vender un petróleo mínimo a 70, 75 dólares el barril. Y entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas que se embarcaron en el fracking hace 2 o 3 años, en este momento, muchas de ellas están en bancarrota y están siendo adquiridas por las grandes petroleras convencionales que lo están tapando. Entonces, Estados Unidos, más allá de que hayan tenido un año de mayor expansión de la producción autónoma, van a necesitar durante muchos tiempos importar petróleo de donde sea. Y el petróleo más cercano que tienen ellos es el de América Latina. Digo, el barco que te trae el petróleo de Venezuela a Houston demora 3 días y medio. El que trae el petróleo del Golfo Pérsico demora 40 días. Entonces es evidente que tiene menos costo de flete, es más seguro. El petróleo venezolano sale y entra por el Mar Caribe directamente, es totalmente controlado por Estados Unidos. No hay peligro de piratas somalíes, no hay peligro de atentados yihadistas, nada. Entonces van a venir por ese petróleo. Y por eso es que es fundamental para nosotros la unidad de América Latina, porque ninguno puede detener a los Estados Unidos solo. Brasil no puede. Y si Brasil no puede y México no pudo, nosotros solos. Por eso lo de la Patagonia y una política adecuada para la Patagonia es fundamental. Pero tenés que resolver varios problemas ahí. El problema del poblamiento, el problema del desarrollo de la Patagonia, el problema de los pueblos originarios, que es un tema muy serio. En Chile es un tema gravísimo, que está siendo negado. Pero yo, por ejemplo, estuve ¿cuándo fue? El año pasado, a finales de año en Chile, y estuve en la región de la Araucanía, y fue impresionante hablar con algunos líderes de la juventud
mapuche, el del pueblo mapuche, y ellos lo que te dicen que ellos no quieren saber nada con Chile, dice. Y cuando digo, pero ustedes son chilenos, casi me matan. Nosotros no somos chilenos, dice. Nosotros somos mapuche, producto de mi ignorancia. Yo un poco, ¿por qué? Yo viví muchos años en México y conociendo lo que fue el zapatismo, bueno, los pueblos originarios en México de alguna manera se reivindican como mexicanos. Los zapatistas van con la bandera de México, hasta son guadalupanos, como dicen, ¿no es cierto? Pero acá no. Acá hay una cosa muy muy fuerte que en Argentina todavía no se dio, pero que se puede dar en la Argentina. Entonces, me parece que tener una política inteligente, ¿no es cierto?, integradora de verdad en relación a los pueblos originarios es un imperativo para la Argentina en condiciones de amenaza como estamos los latinoamericanos. Y cuando digo amenaza digo, señores, estamos rodeados con 80 bases militares. Es como si estamos en nuestra casa y toda nuestra casa tenemos tipos apuntándonos así con una ametralladora. No es que uno sea paranoico, es que las 80 bases están ahí, ¿verdad? Entonces, eso, habría mucho más, pero bueno, creo que hay otras preguntas. Dale. Sí, buenas tardes. Haciendo un parangón con lo que usted hablaba y graficando una gran mesa de 4 patas a nuestra Latinoamérica, si en una pata tenemos mucha energía, en la otra pata tenemos gran reserva de agua dulce y en la otra pata tenemos el granero del mundo o grandes llanuras para alimentar a gran parte del planeta, la cuarta parte sería las políticas a adoptar para que nosotros seamos ese gran pedazo del mundo sin que podamos llegar a ser invadidos como aparentemente podemos serlo. Ahora, ¿cuáles son las políticas a implementar en función de que tenemos una América Latina prácticamente dividida, con Perú y Colombia por un lado, con Uruguay por otro lado, con los chilenos que tienen una idiosincrasia muy especial con respecto a nosotros, con Dilma que se reúne con Obama hace 4 días atrás y con las políticas en contra del neoliberalismo que aplica nuestro gobierno? ¿Cuál es la política real para nosotros proteger todo esto? Mira, hay una sola política que puedes aplicar, que es la de promover la unión de América Latina, que es la gran bandera de Chávez. ¿Por qué Chávez pasa a la historia? Por muchas cosas, pero una de ellas fundamental, porque fue el personaje que con más claridad recoge las enseñanzas de lo que fue la gran lucha de América Latina en el siglo XIX y el siglo XX para lograr la segunda y definitiva independencia. El tipo que sintetiza Bolívar con Martí, con las luchas de Fidel desde Cuba, que no podían tener la gravitación en Sudamérica por razones varias, ¿no es cierto? Y por eso yo creo que Chávez planteó esta idea que es fundamental. Ahora, es unidad en la diversidad. Es muy difícil hacer la unidad. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los principios rectores de la política exterior de los Estados Unidos? La división de América Latina. Eso lo tienen claro desde 1823, cuando elaboran la doctrina Monroe. Y cuando en 1826 Bolívar convoca al Congreso Anfictiónico en Panamá, ellos mandan delegados a toda América Latina para decirles no vayan al Congreso. Por ejemplo, fueron a Chile y en Chile rápidamente se cuadraron con esa iniciativa y no mandó delegados al Congreso Anfictiónico. La Argentina mandó, pero llegaron tarde, ¿verdad? Y llegaron tarde, se dice, porque un poco no quisieron plegarse a lo que decía Estados Unidos, pero no querían tampoco desairar a los que ellos ya veían como la gran potencia hemisférica y por lo tanto no dijeron que no iban a mandar, dijeron que sí, pero llegaron tarde, no llegaron, en la práctica no llegaron. Entonces, dar esa batalla es fundamental desde aquella época. Ahora, esto te explica por qué Chávez crea la UNASUR, porque se dio cuenta de que había que crear un organismo que no fuera solamente económico como el Mercosur, que tenía que ser político, pero ahí tenía que luchar contra gobiernos como el de Uribe, ¿no es cierto?, o como el de Alan García, gobiernos que, por ejemplo, Perú es el país que más ha permitido la expansión de las bases militares norteamericanas en toda Sudamérica. Hay más bases norteamericanas en Perú que en Colombia, a pesar de que se habla siempre de las bases de Colombia, pero hay más en Perú, y todas en más reciente creación. Además, Perú era un país que hasta hace 10 años no tenía ni una base norteamericana, en cambio Colombia registra una presencia militar norteamericana hace mucho tiempo. En Perú todo es muy nuevo, viene con Alan García y después con Ollanta Humala. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, la gran obra de ingeniería que hizo Chávez fue crear esta Unión Sudamericana de Naciones.
Pero esa Unión Sudamericana de Naciones tiene limitaciones políticas muy fuertes. Por ejemplo, en la cumbre que se hace en Bariloche, Chávez propone que haya una inspección de la UNASUR a las bases militares extranjeras que hay en América Latina para verificar si hay o no armamento nuclear. Entonces Uribe dice que él no acompaña esa decisión, y como el principio organizativo de la UNASUR es que se aprueban las cosas por consenso, si el voto es unánime, basta con que uno se oponga para que esa resolución no pase. Y Uribe se opuso, la resolución no pasó. Entonces, si vos me preguntás hoy, ¿hay armamento nuclear en Mariscal Estigarribia, por ejemplo, o en la Pedro Juan Caballero, también la base paraguaya que está en la frontera con Brasil, o no sé, en la base de Concón que tiene la Marina norteamericana en Chile? Y nadie sabe. Nadie sabe porque no hay cómo inspeccionar eso. Entonces, la única alternativa es avanzar con paciencia en este esfuerzo de unión. Y este esfuerzo de unión no puede ser hecho solo a nivel de los gobiernos. Más importante que a nivel de los gobiernos es hacerlo a nivel de los pueblos, creando conciencia en los movimientos sociales, en las fuerzas políticas, progresistas, de izquierda, ¿no es cierto?, de América Latina, de que tenemos que garantizar que esta es una zona desnuclearizada por el bienestar y la felicidad y la seguridad de las generaciones futuras. Sería terrible que en América Latina, ¿verdad?, llegara a haber almacenamiento de armamento nuclear. Pero el único camino es avanzar en el terreno ese muy difícil, muy complicado, sobre todo cuando desaparece un tipo como Chávez, que era uno de los pocos que tenía la ductilidad política para sentar en una misma mesa gente que pensaba muy diferente. Por eso Correa dijo muy bien, cuando murió Chávez, dijo, se nos apagó el gran motor de la Unión de América Latina, porque no hay ningún otro líder que tenga la capacidad que demostró tener Chávez para avanzar en ese terreno. No es que los otros líderes no quieren, pero que por distintas razones, fíjate vos que la UNASUR hace 2 años que está planchada. Pues bueno, pero otro que se murió también, digo, claro, el Néstor tenía la capacidad, empezó, sí, él empezó, digamos, pero ni lo mencioné porque estuvo apenas 3 meses al frente de la UNASUR y no murió. Bueno, no es suerte, tal vez es otra cosa, ¿no? El caso de Chávez no sé si fue suerte. Es un tema que vamos a tener muchas noticias sobre cómo fue que lo liquidaron a Chávez. Sí, no, está bien, ya sé. Entiendo. Claro. A la economía. Bien. También. Sí. Señor. Quisiera preguntarle qué papel juega el sionismo estadounidense y de Israel en todo esto, ¿no? Y pienso también si Estados Unidos fue peligroso, ahora desesperado, si no es más peligroso todavía para nosotros. Y además he escuchado que eso de la tercera guerra mundial que puede producirse, y también he escuchado que puede ocurrir otra explosión posiblemente en Nueva York. Hoy he escuchado que Obama ha dicho que el Estado Islámico ha anunciado o ha amenazado con algún atentado antes del 4 de julio. Bien. Mira, a ver, son varias preguntas, ¿no es cierto? Pero vamos por parte. El tema del sionismo. Yo en relación al sionismo diría que primero hay que tener cuidado con el uso de la terminología, ¿verdad? Porque yo prefiero hablar del lobby israelita en Estados Unidos, más que sionista, porque, por ejemplo, tuve la chance de, por ejemplo, consultar a Chomsky, ¿no es cierto? Y él me dice, mira, el sionismo en su génesis fue un proyecto político que no tiene nada que ver con lo de Netanyahu ni lo que hoy es el Estado de Israel. Es un proyecto político completamente diferente. Me dice, mira, es como si vos dijeras, a ver, el socialismo y te referís, qué sé yo, a un ejemplo socialista, hermano, diga, claro, bien, por eso digo, como invitado no lo quería decir, pero gracias. Bueno, digo, ¿qué tiene que ver? Digo, no tiene nada. ¿Cómo pones a Marx y Engels, fundadores del socialismo, con nada? Entonces, con el sionismo pasa algo parecido, ¿verdad? El Chomsky dice, yo fui sionista, y lo que pasa es que hoy ya no lo soy porque el proceso se ha descompuesto tanto que no tiene mucho sentido hacerlo, ¿verdad?
pero creo en un Estado plurinacional y la integración plena de los palestinos y la devolución de los territorios ocupados, todo lo demás. Ahora, el lobby israelita y de derecha tiene una fuerza enorme en Estados Unidos. Mirá, una fuerza impresionante. No sé si ustedes vieron la serie esta House of Cards, ¿no es cierto? Si no la vieron, véanla. Es un curso acelerado, un doctorado en ciencia política, no sé. Sí, no, es una maravilla real. Vean, House of Cards. Si tenés Netflix, a veces sale 2 mangos, véanla, porque realmente... Y en uno de los primeros episodios de House of Cards, hay un tipo que estaba despuntando como que podía ser un buen candidato presidencial de los demócratas. Le descubren un articulito publicado cuando tenía 17 años en donde tiene una expresión negativa sobre el Estado de Israel. Se publica eso. El pibe tenía 17 años, le tenía como 40. Lo refundieron, desapareció por completo porque lo aplastaron, empezando por el New York Times, por la cadena Fox, por todo. Entonces, es un peso, te digo, está ahí en uno de los primeros episodios, véanlo, porque realmente para entender la política americana no tomen ningún curso de política norteamericana, por favor, se tragan los tres ¿cómo se llama? Temporadas de House of Cards, se quedan encerrados un fin de semana entero, lo ven y ya salen, pero afilados como un cuchillo, ¿verdad? Bueno, ahí te lo demuestra, dice, no se puede, y varias veces sale, ¿no es cierto?, el tipo en una carrera hacia la presidencia. Bueno, pero ¿qué dice el lobby judío? Y en Nueva York dijeron tal cosa. Bueno, olvídate del tema. Olvídate porque tiene un poder enorme. Un poder que no es solo del Estado judío, en su versión actual, un Estado fascistizado, ¿verdad? Que hay que diferenciar. Ojo, porque a veces en la volada se habla muy fácilmente. Yo digo, así como nosotros criticamos a la dictadura argentina, genocida, fascistoide, todo lo que quiera, eso no era una crítica al pueblo argentino, ¿verdad? Pero hay un chantaje que si vos criticás a las políticas del gobierno de Israel, te dicen que sos antisemita. A mí, el embajador de Israel me tiene abonado cada vez que yo escribo una cosa así, llaman a Página 12, ¿cómo es que ustedes? Y además el editor de Página 12, Ernesto Tiffenberg, es judío, entonces lo acusa a Ernesto de ser un judío antisemita y a Tilio Borón de ser un antisemita a sueldo de Irán, digamos. No tengo la menor idea, además... A mí, si hay algo que detesto, regímenes teocráticos no me gustan, pero nada. Así que imagínense, pero no podés. Es muy difícil escribir algo, ¿verdad?, sin tener ese San Benito. Claro, que te tiran el holocausto por la cabeza. ¿Qué le vas a decir? Obviamente, ese pueblo ha sufrido, digamos, de una manera bestial. Toda la solidaridad y todo el apoyo. Pero como dice Norman Finkelstein, también un judío de Estados Unidos, dice, el problema con el holocausto es que se convirtió en una industria del gobierno de Israel para justificar políticas genocidas como las que Hitler nos aplicó a nosotros. Ojo, lo dice Finkelstein, que es el hijo de una familia que milagrosamente se salvó en Auschwitz. No es que lo digo yo, desde la Argentina, lo dice él. Dice, mis padres se salvaron milagrosamente, no así mis tíos, no así mis abuelos. Digo, pero yo, analizando esto, me doy cuenta que es una industria que impide que se discutan los problemas reales que hay en Israel, en donde no tienen nada que ver con la tradición judía. Es una traición profunda a la tradición, a las enseñanzas proféticas del pueblo judío. Jamás nosotros, ¿cómo vamos a hacer masacrar poblaciones indefensas con drones? Digamos, ¿dónde se puede justificar eso? Pero bueno, este grupo en Estados Unidos está muy entongado, ¿no es cierto?, con sectores del capital financiero y con sectores de la industria militar. Porque Estados Unidos le transfirió estúpidamente la tecnología militar a Israel. Eso que no le deja hacer a Irán, ¿verdad?, se la dieron ellos. Estados Unidos son cosas tan idiotas en su historia, ¿verdad? Uno puede decir, no son idioteces, no, son políticas, sí, pero son políticas incluso desde su propia óptica, políticas estúpidas. Darle tecnología nuclear a Israel y darle tecnología nuclear a Pakistán. ¿Por qué le dieron a Pakistán? Porque la India había desarrollado un potencial atómico propio. Entonces, para compensar eso, le dan a Pakistán. Y Pakistán ahora tiene armamento nuclear. El único problema es que Pakistán es un país que cada vez más está cayendo en manos de los fundamentalistas sunitas. Y que en cualquier momento ahí tenés un Osama Bin Laden al frente de un país de 130, 140 millones de personas con un arsenal nuclear impresionante, dado por los americanos. Hicieron lo mismo antes con Israel. Y entonces, de repente, Israel
se va por la suya, mandan a este bandido de Netanyahu, ¿no es cierto?, a hablar en el Capitolio, un presidente que permite que venga uno a intervenir en la campaña electoral de los Estados Unidos en víspera de la elección de congresistas, y va Netanyahu y hace un discurso encendido en contra de Obama en el Congreso. ¿Te das cuenta? Eso no es separación de poderes, eso es estupidez congénita. Porque vos podés parar, lo podés parar, ¿no es cierto?, a este señor cuando llega al Kennedy y le decís, no, mire, su visa está vencida, chao, se va. O hay una amenaza de bomba, tiene que volverse. No podés dejar que haga eso. Pero ¿qué pasa? Te metes todo el lobby israelita en contra. Y estos tipos son funcionarios de los lobbies. A ver, ¿cuánto cuesta hacer una carrera presidencial en los Estados Unidos? Mínimo, 500 millones de dólares. ¿Quién te da esa plata? A ver, el negro que está desocupado en Detroit, que vive en welfare, los jubilados que no tienen un mango, que no tienen seguro médico, los 46 millones de tipos que viven debajo de la línea de la pobreza, que viven de cupones de alimentos, te lo dan las grandes empresas, los grandes capitales. Y esos grandes capitales te ponen el dinero, y uno de los grandes capitales está articulado por este lobby del Estado de Israel. Entonces, directamente Obama tuvo que tragar el mal, pasar el mal trago y aguantar que venga un energúmeno comunitario. No creo un energúmeno, ¿viste? Cuando se revelaron algunas conversaciones, comentarios de Sarkozy y de Obama diciendo, estoy harto de este tipo. ¿Se acuerdan que hace cosa de 3 o 4 años hubo una filtración? Estoy harto de este tipo, es insoportable, es un energúmeno, es una bestia. Y bueno, pero después lo tienen que aguantar por la presencia de ese lobby. Así que, y termino, tiene mucha influencia en la industria militar y a través de la industria militar sobre Colombia. Colombia desarrolló todo un sistema de armamentos y de espionaje electrónico muy sofisticado en asociación con varias empresas israelíes. Entonces es un brazo muy largo que sale de Tel Aviv y llega hasta acá. Ah, y no sé, y bueno, no sé, ahí no te sabría decir. Puede ser, pero ojalá que no, porque mueren civiles y muere gente inocente en esto, ¿no? Como murieron en las Torres Gemelas. Sí. Sí, hay un par de elementos que me gustaría tener tu opinión, ¿no? Uno, yo veo el enfrentamiento total de Estados Unidos hacia lo que es la juridicidad, o sea que hay un esquema, un irrespeto total a lo que es las pautas de comportamiento jurídico que tiene que tener la humanidad. Eso para mí es un debilitamiento, ¿no es cierto?, terrible, y no se puede ni... A mí se me ocurrió en un momento, me gusta escribir algunas cosas de derecho, escribir sobre el derecho imperial y no encontré elementos como para decir de qué escribo, porque realmente es una negación total. Eso por un lado. Y otro, la pérdida de banderas tradicionales de Estados Unidos, como la democracia, que evidentemente es inexistente en Estados Unidos por todas las pautas que estuvimos viendo ahora. Y también se da, que vos lo mencionaste, la implosión interna que hay en Estados Unidos de diferencia de clase, el exacerbamiento de todo lo que es la lucha, el problema racial, ¿no es cierto? Yo planteo todas estas cosas en función de algo muy concretito, que es con qué objetivo nos movemos dentro de la militancia política acá, en cuanto a qué bandera tenemos que levantar, la bandera de la paz, la bandera de la democracia, ¿no es cierto?, fijar ciertos ejes de programática militante del pueblo. Como decís vos, la expresión se tiene que dar, la respuesta la tenemos que dar del pueblo, no desde los gobiernos solamente. Mirá, a ver, 2 o 3 cosas. Sobre el derecho imperial, evidentemente, Martí tiene una frase muy linda, dice, los norteamericanos creen en el derecho bárbaro, yo lo necesito, lo arrebato y ya está. Lo dijo Martí hace más de un siglo, ¿no? Y creo que tiene vigencia esa expresión. Estados Unidos, desde el punto de vista del orden legal internacional, es un Estado canalla. Digo, así de simple. Si definimos Estado canalla a estados que no obedecen a la ley internacional aprobada de manera proceduralmente correcta en el marco de Naciones Unidas, bueno, Estados Unidos es uno de los principales estados canallas, el otro es Gran Bretaña. No es casualidad que las 2 grandes potencias
claro, son las que realmente violan totalmente. ¿Perdón? Israel, bueno, lo mismo, pero digo de las potencias grandes. Israel, por supuesto, otra de las potencias que ha desoído el mandato de Naciones Unidas de liberar, de retirarse de las zonas ocupadas, y no lo ha hecho. Bien, primera pregunta esa. La segunda, se me fue, espera, era... Ah, la democracia, sí, ya. Mira, el tema de la democracia, hoy en día ya en Estados Unidos hay una corriente de pensamiento que cada vez es más fuerte, de autores que ya dicen de que Estados Unidos ha dejado de ser una democracia. No son autores de izquierda, los autores de izquierda lo venían diciendo de antes, ¿verdad? Gente como Chomsky, como Michael Parenti, como James Petras lo venían diciendo hace mucho tiempo, pero ahora, qué sé yo, se te agrega gente como Jeffrey Sachs. Digo, para los que conocen de economía, un economista del establishment, del mainstream, como le dicen en Estados Unidos, que se horrorizó ante lo que fue el espectáculo de las últimas elecciones legislativas en noviembre del año pasado, porque en esas elecciones se llevó a la práctica esta nueva reglamentación que hay en Estados Unidos que levantó todas las restricciones a los donativos para las campañas políticas. Entonces, lo dice acá, gana las elecciones el candidato que ofrece mejores condiciones a los inversores y por lo tanto ganaron candidatos a favor de la explotación del petróleo, del fracking, del petróleo, del combustibles fósiles, aquellos que están en contra de la legislación protectora del medio ambiente, aquellos que están en contra de la inmigración, ganaron todas las causas reaccionarias porque consiguieron más dinero. Y cuando él estaba por escribir esa nota, hacen un anuncio los hermanos Koch, que son los dueños de una de las más grandes empresas de Estados Unidos, se llaman Koch Technologies, ¿verdad? Es gente que se dedica a fabricar instrumentos y dispositivos de apoyo a la industria petrolera para hacer perforaciones de pozos, etcétera, etcétera. No la cañería, pero sí toda la maquinaria. Y entonces los hermanos Koch, muy, muy poderosos en Estados Unidos, sacan una declaración pocos días antes de las elecciones de noviembre del año pasado, diciendo que para las presidenciales del 2016 ellos ya han apartado de las ganancias de la empresa $1.000 millones y que le van a dar 500 millones a cada uno de los dos partidos para garantizar que los candidatos presidenciales y los candidatos a senadores y representantes que se van a elegir en esa ocasión sean gente amigable hacia los intereses de la industria petrolera. Entonces, ante eso, y esa es una decisión legal, o sea, no es ilegal, antes hubiera sido inaceptable, había el límite de $20.000. Ahora, la Corte Suprema dijo que así como sería anticonstitucional que el gobierno de Estados Unidos estableciera un límite del dinero que puede disponer cada privado para hacer con ese dinero en la cantidad que él considere necesario lo que quiera, hay una equiparación entre las personas y las personas jurídicas. Y por lo tanto, si algo está mal en el plano individual, una corte que razone correctamente, como la actual, dice la ordenanza, la acordada, tiene que darse cuenta de que no hay ninguna razón para impedir que lo que los particulares han hecho en conjunción en una empresa no pueda ser donado o transferido para los fines que les resulte mejor. Por lo tanto, no hay más límite. Entonces, como dice Jeffrey Sachs, ahora realmente Estados Unidos ya se convierte en una plutocracia en donde simplemente al candidato que ofrezca mejores garantías a los sectores adinerados el que va a ganar las elecciones. Los otros no pueden ni ganar, porque el espacio en televisión cuesta una fortuna, porque los militantes cuestan mucho dinero, porque la campaña ha puesto mucho dinero, de manera que van a ganar los que reúnan el dinero. Con lo cual, Estados Unidos pasa de ser un proyecto democrático a una plutocracia, es decir, el gobierno del dinero. Y esta es una tendencia que no solamente es una tendencia que se ve en Estados Unidos, se ve también en los países europeos de manera muy fuerte. Gianni Vattimo, por ejemplo, escribió eso, el gran filósofo político italiano. También escribió un autor británico llamado Colin Crouch, escribió un libro que se llama Postdemocracia, se publicó en México, y el libro sostiene la tesis de que el periodo democrático del capitalismo ya se acabó y que ahora entramos en un periodo simplemente de administración a cargo de las élites económicas más
poderosas y que realmente el ritual democrático pierde toda eficacia. Sí, bueno, dale, una más, dale. Vale. Atilio, Sí. quería recordar sobre lo último que abordaste y la importancia de estos 3 ejes militares en el hemisferio Honduras, Colombia y Paraguay, desde el punto de vista militar, claves. Sin embargo, y planteaste una tesis casi lapidaria, no se va a hacer la paz en Colombia básicamente desde el punto de vista del interés hegemónico militar de Estados Unidos sobre Colombia. Hace 2 meses más o menos, por primera vez Estados Unidos envió un agregado a los diálogos en La Habana. Sí. Curiosamente después, efectivamente, es que se recrudece el conflicto nuevamente al punto de hoy, donde todos los días se están presentando muertos y bombardeos nuevamente por parte del ejército y ataques también de las FARC. Sin embargo, nosotros desde Colombia lo que estamos planteando también desde todo el movimiento social es que no solamente hay un interés, digamos, en perpetuar la guerra en ese bloque hegemónico en el poder en Colombia, sino que hay un interés incluso geopolítico de establecer la paz como una plataforma macroeconómica para la región que ayude a profundizar, digamos, todo el modelo extractivo y el modelo de la agroindustria como un modelo viable, y ya que no se ha podido por los otros medios tumbar a los gobiernos progresistas o de izquierda de América del Sur, digamos que buscar por esa vía, una vez más como en el 50 con la misión del Banco Mundial, como el ataque a Marquetalia en el 60, Colombia como punta de lanza de los Estados Unidos, pero no solo desde el punto de vista militar, sino establecer la paz para apuntar hacia allá desde el punto de vista político y económico. Y un último apunte que estamos trabajando sobre, en estos momentos ya estamos culminando un artículo sobre la necesidad, estamos empujando la necesidad del cese bilateral, de pronto que en una pequeña idea tuya nos colabores, digamos, para fortalecer esa idea en el país. Mira, muy interesante. El caso colombiano es fundamental, y déjame que diga, yo cite lo que dijo Pepe Mujica, ¿no es cierto? Supongo que salió acá, pero yo estaba en Uruguay cuando dijo eso, que la paz de Colombia es la paz de América Latina. O sea, no nos podemos engañar de pensar de que el conflicto armado en Colombia es un fenómeno local que no va a trascender, todo lo contrario. En Colombia se ha instalado un modelo económico, ¿no es cierto?, en donde el despojo, la desposesión de grandes masas de campesinos ha sido la norma. Según el gobierno colombiano, son cifras oficiales esto, desde el inicio de toda esta contraofensiva muy fuerte del gobierno colombiano y de Estados Unidos en Colombia, se registran más de 6 millones de personas desplazadas de sus tierras. 6 millones, imagínense lo que es esto, ¿no? Es una cifra gigantesca. ¿De dónde los desplazan? De las regiones, ¿no es cierto?, donde se implanta a partir de la expulsión de estas grandes masas de campesinas y en algunos casos de indígenas, se implantan formas de agronegocios altamente tecnificadas y modernas. Y un poco en la línea del extractivismo, lo que él dice, ¿no es cierto?, creo que la palma africana es una de las cosas que están promoviendo mucho por el tema del aceite, de la palma, etcétera, que tiene un gran precio en el mercado internacional. Y bueno, un poco es el modelo al cual está yendo América Latina, y que Colombia es un poco la vanguardia de ese punto. Por eso es muy importante mirar la experiencia colombiana, ¿no es cierto? Solo que allá ha habido una resistencia campesina que dio origen a esta guerrilla muy fuerte. Una guerrilla, digamos, que empieza como reacción, ¿no es cierto?, el fundador de esta moderna guerrilla, porque en Colombia ha habido otras antes, ¿no es cierto?, pero Marulanda Vélez, era un campesino pequeño propietario, ¿no es cierto?, del Partido Liberal. Y su padre, si por favor corríjanme si no me equivoco, también era un funcionario del Partido Liberal colombiano. Ahora, para entender el conflicto colombiano, hay que entender la ferocidad del enfrentamiento entre liberales y conservadores, que a diferencia de otros países en América Latina no se resolvió. Porque en el resto de América Latina, en gran parte de América Latina, incluyendo por ejemplo la Argentina, se resuelve a favor de lo que podemos llamar laxamente los liberales, ¿verdad? Por ejemplo, estableciendo el matrimonio civil, ¿verdad?, los cementerios civiles, la educación laica, todo esto, cuestiones que hablan de la derrota del proyecto conservador y el triunfo del proyecto liberal.
Yo sé que cuando hablo de esto a mi amigo Osvaldo Bayer se le ponen los pelos de punta, pero, digamos, Roca no solamente fue un genocida de los pueblos originarios, también fue el tipo que pegó un patadón tremendo a la Iglesia Católica en la Argentina, las dos cosas. O sea, las dos cosas fue Roca, ¿no es cierto? Bueno, pero en Colombia ese conflicto no se te resuelve. Recién la Constitución del 91, ¿no? Recién ahí se saca la cláusula de que el poder político descendía de Dios y viene del pueblo. Esto te habla, digamos, de un conflicto entonces entre liberales y conservadores muy duro, en donde los curas en el siglo XIX, gran parte del siglo XX, desde los púlpitos alentaban a los feligreses a salir a matar a los liberales. O sea, esto no es cosa, digamos, por eso a veces se dice, bueno, la guerrilla actual y la violencia actual. Miren, señor, la violencia en Colombia fue instituida por la derecha más radical desde hace mucho tiempo y no paró nunca. Y cuando se produce esta primera rebelión campesina, en los años 50 y 60, hay una masacre fenomenal. Y los que masacran después resultan ser los grandes presidentes de la historia colombiana, ¿verdad? No es que masacran y son... No, se convierten en los presidentes. Digo, Juan Manuel Santos era ministro de Defensa de Uribe a cargo de la famosa operación de los falsos positivos y las fosas múltiples, las fosas masivas. Es el mismo personaje, ¿no es cierto? Pero junto como él, el Lleras Camargo y no sé, todos los otros. Entonces, estamos hablando de un proceso muy complejo, pero que para Estados Unidos es fundamental. ¿Por qué? Porque modelaron un ejército, a imagen y semejanza de Estados Unidos, y avanzan en la dirección de un proyecto económico y de la reorganización económica en línea con el neoliberalismo y la Alianza del Pacífico, que es el otro invento que tiene Estados Unidos para hacer de esa manera lo que no pudieron hacer el ALCA. Por eso la proyección latinoamericana de Colombia no tiene par en toda la región. Es el país fundamental para Estados Unidos, por eso es el país que tiene más ayuda militar, por eso es el país en donde Estados Unidos está interviniendo directamente en los diálogos de paz de La Habana, ¿no es cierto? El que ha mandado ahora hay un personero del gobierno de Estados Unidos ahí. Imagínense lo que eso significa. Ahora, quiero decir que yo creo que si hay una presión muy fuerte, popular, en Colombia y en América Latina, no solamente en Colombia, para el avance de los procesos de paz, estos procesos van a ir avanzando. Pero yo digo, son procesos lentos. La paz en Irlanda, en la lucha del ejército revolucionario irlandés contra Inglaterra, fue un proceso que duró más de 10 años de negociaciones. Y fue un proceso menos sanguinario que el conflicto interno en Colombia, de manera tal de que pensar de que acá se reúnen en La Habana 3 meses y llegan a la paz, no. Ha habido progresos en el diálogo de la paz, ha habido progresos en algunas materias muy significativas, por ejemplo, que las víctimas de la guerra han sido incorporadas como testigos en las negociaciones, lo cual es importantísimo, es un paso importantísimo, pero es un camino muy cuesta arriba, eso quería decirlo. Bueno, gente... A ver, sí señor. No. Ah, ya. Sí. No, mira, a ver, yo creo que Estados Unidos está más interesado que Cuba en normalizar las relaciones. Mucho más. Está más apurado Obama que Raúl Castro. ¿Por qué? Bueno, compren mi libro, lo van a ver. No hablo de eso en mi libro, es una broma, no, ni hablo, ¿no? Porque esto es reciente. Mira, yo creo que hay varias cosas, ¿verdad? Primero, Estados Unidos recela mucho la creciente influencia de China y de Rusia en el Mar Caribe. Que eso es un punto para ellos muy neurálgico. Y lo que pasa es que al no tener una plataforma de observación desde Cuba, no tienen manera de tener una adecuada cobertura sobre todo los movimientos de esa región. Ellos tienen el Caribe cerrado por toda una serie de islas, ¿verdad? Sobre todo lo cierran desde el sur con Puerto Rico, que es la isla más cercana a Sudamérica, la mayor de las Antillas, mejor dicho, de las Antillas mayores, Puerto Rico, que no es la mayor es Cuba, ¿verdad? Pero es la que está más al sur. Y después cierran por el territorio continental de Centroamérica con las bases en Panamá, en Honduras, ¿no es cierto? Van a meter ahora en Guatemala, no tienen en México.
y necesitan tener en Cuba. Pero como lo dijo con total candidez la señora Roberta Jacobson cuando fue a la audiencia del Senado, que le preguntaron por qué quiere tener usted, está promoviendo el gobierno de Obama la instalación de una embajada en Cuba, dice, bueno, porque necesitamos que mucha gente esté en Cuba y necesitamos para que esa gente esté en Cuba tener una adecuada cobertura diplomática. La razón por la cual se demoraron 6 meses en acordar más, casi 7, la apertura de la embajada, es porque Estados Unidos quería que esas embajadas no estuviera, sobre todo la norteamericana en La Habana, no estuviera bajo el marco normativo de la Convención de Viena. Si usted es abogado nos puede poner, es la que regula todas las normas, atribuciones. Estados Unidos quería que se hiciera una excepción a la Convención de Viena porque de esa manera sus supuestos diplomáticos, o sea, van a mandar todo espías, van a ir todas, van a mandarse, ellos necesitan instalar en Cuba más o menos un centenar de espías, ¿verdad? Para ver qué es lo que está pasando en el Caribe, para recorrer la isla, para ver si activan un poco los movimientos contra el gobierno de Cuba, pero para eso tienen que tener una embajada. Mandaron al viejito aquel, ¿cómo se llama?, a hacer una cosa en la sinagoga de La Habana, lo agarraron a los 2 minutos, ¿no es cierto?, y lo tuvieron 5 años preso y lo terminaron cambiando por los 3 que quedaban allá en la cárcel, que lo que fue un bochorno para Estados Unidos. Ahí se dieron cuenta de que la cosa no va más y que tienen que tener espías en serio, gente, los estiusos de Estados Unidos que estén allá, pero necesitan tener un centenar de tipos para que no se enteren por los diarios de que los chinos están avanzando en la negociación con Daniel Ortega y de repente abren el diario y dicen van a hacer un canal que va a transformar en obsoleto el canal de Panamá, que es el gran canal de ellos, ¿no es cierto? El gran canal de Estados Unidos es el canal de Panamá. Ahora vienen los chinos, le hacen uno por Nicaragua, mucho más sencillo, todo en terreno plano, no tienen que necesidad de esclusas ni nada, anchos que pasan los barcos de 400.000 toneladas, en Panamá no pueden ni remotamente, ahora están ampliando pero no creo que lleguen a ese nivel, y entonces para evitar eso tienen que tener gente que les informe adecuadamente. Lo mismo de que si hay movimientos de la Marina rusa, ¿y de dónde consiguen esa información? Tienen que tener ahí estaciones satelitales en Cuba y la embajada te da todos los beneficios para poder establecer una estación satelital como la de los chinos que tienen acá, los americanos la van a tener allá, ¿verdad? Por eso yo digo de que me parece a mí que el objetivo es ese, que Obama se dio cuenta de que la política fracasó. John Kerry dijo, estuvimos durante 55 años tratando de aislar a Cuba, terminamos aislados nosotros. ¿verdad? Eso es real. En segundo lugar, hay empresarios norteamericanos que quieren hacer negocios con Cuba. Dijeron, viejo, están comiendo toda la industria hotelera del Caribe, los españoles y los canadienses. Nosotros que hicimos las primeras grandes inversiones estamos afuera. ¿Por qué? Queremos meternos en ese negocio. Además, el negocio turístico en Cuba es un negociazo fenomenal. Pensando, digamos, claro, pero para eso tenés que tener una reforma económica como están teniendo ahora los cubanos y acabar con el bloqueo. Te pongo un ejemplo puntual de escala micro, pero que refleja los problemas macro. Los cubanos hicieron un acuerdo con los chinos por el tema del turismo. Trabajoso porque los compañeros chinos, los camaradas chinos son muy vuelteros. Bueno, ellos inventaron el comercio internacional, o sea que no los convencés con chamullo, como dice Cristina. Tenés que, cosa concreta. Bueno, llegaron a un acuerdo, entonces los chinos felices de la vida dicen, bueno, muy bien, podemos empezar mandándole 2 millones de turistas por año. Bueno, ahí los cubanos dijeron, pare la mano, dice, si ustedes mandan no 2 millones, si me mandan 500.000 en un año, se acaba la revolución cubana, porque no tengo un maní, no tengo un ron, no tengo un huevo, no tengo ají, no tengo tomate, no tengo nada. No lo podemos transportar, no tengo dónde ponerlo a dormir. Dice, o sea, vamos lentamente haciendo un esquema, ¿te das cuenta? Entonces, los americanos, que no son tontos, sobre todo los empresarios, dicen, pero acá hay un negociazo fenomenal, porque los chinos van a venir, porque por muchas razones les resulta más cómodo ir a China, más seguro, en un país con mucha mayor seguridad. Vos podés ir a una playa en Cuba, dejás el bolso, te vas a caminar, volvés a la playa. Digo, si lo hago acá en Argentina, bueno, y si lo haces en Jamaica, ni te cuento, ¿verdad? Ni te cuento. Entonces, seguridad, un ambiente amigable con el turista, divertido, buen tiempo, es un negocio fenomenal. Y se lo están perdiendo.
Y los cubanos por eso necesitan levantar el bloqueo para atraer las inversiones, para construir hoteles, tener camas, tener restaurantes, tener cocineros, tener todo. Entonces, creo que esa presión empresarial es fuerte, pero la más importante, la que le va a cambiar la cabeza a los republicanos en el Congreso, va a ser que van a ir un día los chicos de la CIA, del Pentágono, van a decir, miren, déjense de pelotudeces, perdonen la expresión, déjense de bobadas y hacerle caso a esta loca, la Eliana Rojas, ¿sí?, que dice todas estas cosas. ¿Saben qué? Tenemos que tener gente allá, porque si no, el día que nos despertemos vamos a tener un corredor chino en la Florida y nos vamos a saber qué fue lo que pasó. Así que acábenla. Y por eso Obama se envalentona con eso y le dice al Congreso ayer, yo también quiero que se acabe el bloqueo. Digo, esto no lo dice él solo, a él le dicen, vos tenés que decir eso, con todo respeto, pero Obama no dice esto sin que los militares y la comunidad de inteligencia le digo, presidente, necesitamos eso. Bueno, gente, gracias. Gracias.